Todavía puedo recordarlo claramente, después de todos estos años. Era 1981, o 1982, no estoy del todo seguro. Pero era noviembre, eso sí lo recuerdo, finales de noviembre. El invierno ya se había colado, podía sentir el hielo en el aire, apuñalándote los pulmones cuando caía el sol. Yo, por aquel entonces, era alguacil de un pequeño pueblo que estaba cerca de la frontera norte. Empecé en 1969 y me convertí en alguacil en el 73, pero eso no viene al caso. Ahora estoy jubilado, desde hace varios años, y a menudo me piden amigos o incluso mis nietos que les cuente historias de aquellos días. De las que tuve muchas. Una historia me conmovió profundamente, de una manera que ningún hombre debería conmoverse jamás. Comenzó una mañana, un día gris y nublado, cuando llegué a la estación y descubrí que nos habían dejado una llamada. Era de un joven llamado Jonathan, a cuyo padre había conocido bien hace algunos años. Dirigía un pequeño establo de caballos, que nos prestaba si necesitábamos montar. Jonathan dijo que le había pasado algo a uno de los caballos, pero no explicó exactamente qué, y dijo que necesitaba a alguien allí lo antes posible. Parecía angustiado y su voz tenía algo de siniestro. Tan pronto como pude me puse en camino, a una hora de la autopista. Vivía en tierras de la reserva, y mi mente pensó inmediatamente en una tragedia reciente. Un grupo de excursionistas había ido a acampar a la reserva, y todos seguían desaparecidos semanas después. Acepté ir a reunirme con él, y salí en la camioneta de la policía por si el terreno se ponía escabroso. Vivía en una pequeña casa al borde del bosque, oculta de la carretera por la maleza. Mi camioneta subió por el camino de tierra, y llegué a la propiedad. Nunca había llegado tan lejos, ya que siempre que veníamos a recoger una montura, nos esperaban en la carretera. Estaba en malas condiciones pero estable, y había una camioneta verde oscuro estacionada al pie de una larga y empinada cuesta, y me estacioné a su lado. Pude ver los establos para los caballos detrás de la casa, pero ni rastro de los caballos. Era una cabaña construida a mano, con comodidades modernas presumiblemente instaladas por el padre del hombre años atrás. Recuerdo bien al viejo, era tranquilo y espiritual, un hombre de tradición. Siempre mostraba respeto a los que le rodeaban, y nunca causaba problemas. Murió hace algunos años, y supe que el joven se lo tomó mal, de hecho creo que la última vez que lo vi fue en el funeral del viejo. Cuando llegué a los desvencijados escalones de la cabaña, ya casi no podía respirar. Golpeé la puerta de la vieja cabaña, y no hubo respuesta. De repente empecé a aspirar un olor nauseabundo, que me atacó la nariz y me hizo retroceder. Llamé y tuve respuesta, detrás de la casa. Lo encontré en un agujero junto a los campos, y a su lado el cadáver profanado de uno de sus caballos. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Lo encontré así, junto a los bosques. No sé qué ha pasado. No conocía bien al joven, pero notaba un tono en su voz, como si llevara días sin dormir. Agarró trozos del caballo, y los acercó al agujero y empezó a llenarlo. Tomé una pala y le ayudé sin decir nada. Tal vez algún oso había atacado al pobre animal, pero él no parecía pensar lo mismo. Hay algo en estos bosques, alguacil, algo ahí fuera vigilando la propiedad. Hablaba como si hubiera estado esperando mucho tiempo para contar esta historia. Empecé a notarlo hace unas semanas, lo vi quieto entre los cedros. ¿Qué es? ¿Algún tipo de oso? No, nada de eso. Hay un espíritu ahí fuera, lo he visto. No era creyente de las historias y mitos de los nativos, pero la mirada y el tono del joven eran profundamente preocupantes. ¿Está todo bien? Pareces pálido y enfermo, necesitas sentarte un rato. No me hizo caso, así que le pregunté dónde y cuándo había encontrado el caballo. Después de que empecé a sentir su presencia, ya no dejaba libres a los caballos en los campos, no los quería cerca de esos árboles. Pero se escapó en mitad de la noche, y me desperté con sus gritos. Sudaba profusamente. Oí sus gritos de dolor resonar en la oscuridad, y oí algo detrás, algún rasgueo impío distinto al sonido de cualquier oso, o depredador de estos bosques. Su expresión de ojos desorbitados añadía incomodidad a una historia, ya de por sí desagradable. Me negué a salir en esa oscuridad con esa cosa, y esperé hasta el amanecer para ir a comprobar su cuerpo, y lo encontré allí en pedazos por el césped, con marcas de mordiscos por todas partes.
Siguió contándome las cosas que había visto, y me describió el tiempo cada vez más frío, mucho más frío de lo que ya era. Y me habló de la visión de algo que parecía un hombre alto, sentado justo fuera de la vista entre los árboles. Como nunca se movía hacia la luz, y sus gritos inhumanos que lo llamaban. Sonaban como los desvaríos de un loco. Tal vez el aislamiento le estaba afectando, o tal vez estaba borracho, cualquier cosa que se me ocurriera para racionalizar la situación. El caballo mutilado era otra historia, una preocupación muy real. Sería fácil considerarlo un ataque de oso, pero nunca había visto a uno que matara, y dejara que su presa se pudriera en pedazos así, simplemente no encajaba con su comportamiento. Dejó de hablar de repente, echó la cabeza hacia atrás, y miró hacia la arboleda como si hubiera oído algo, pero ni el sonido ni la vista acompañaron la acción. Le pregunté si había dormido últimamente, y admitió que hace tiempo que no podía descansar más de un par de horas seguidas. Agarré al tembloroso hombre por el hombro, y lo conduje hasta su puerta. «Deberías intentar dormir un poco esta noche», le dije. «Vete a un hotel de la ciudad, te vendría de maravilla». No puedo dejar a mis caballos desatendidos con esa cosa ahí fuera. Le ofrecí ayudarlo. Le dije que volvería antes de que se pusiera el sol, y me quedaría con él toda la noche para que pudiera descansar, mientras yo vigilaba el establo. Él y su padre eran amigos nuestros, desde hace mucho tiempo, y pensé que era lo menos que podía hacer, dormir un poco le vendría bien. Lo pensó un rato antes de aceptar la oferta, tal vez solo porque no veía otra opción. Le di la mano y le hice entrar, le dije que se quedara tranquilo, y se relajara durante el día, y que me llamara inmediatamente si volvía a sentir algo raro. Así que volví a mi camioneta y me dirigí a la comisaría. Le conté a mi secretaria lo que iba a hacer y pedí una escopeta. No me creía ninguna historia de monstruos, pero cualquier cosa capaz de hacerle eso a un caballo, podría hacerle algo peor a un hombre, y decidí no arriesgarme. Antes de que se hiciera de noche, fui a casa y le conté a mi familia lo que iba a hacer. A mi mujer no le hizo ninguna gracia, me suplicó que no fuera, y los niños me miraron aterrorizados, ya que habían estado escuchando a escondidas toda la conversación. Convencerles me llevó más tiempo del que pensaba, y el sol ya se había puesto cuando por fin pude salir. Llegué a la reserva cuando los últimos rayos se desvanecían, y empezaban a dar paso a una oscuridad total. Las luces de la camioneta atravesaron la oscuridad, cuando recorrí el camino de entrada, y me detuve en el pequeño estacionamiento al pie de la colina. Inmediatamente sentí que algo iba mal, ya que la camioneta de Jonathan no estaba por ninguna parte. Lo di por perdido, supuse que podría estar estacionado en otro sitio, y si no, comprobar la propiedad era lo menos que podía hacer a pesar de todo. El exterior de la casa estaba débilmente iluminado por una vieja linterna de aceite, y el interior tenía un tenue resplandor de luz, que emanaba de las ventanas laterales, pero esto no era muy tranquilizador. Había algo en la iluminación, algo desagradable. Pero no me dejé vencer por los nervios, así que tomé la escopeta de la parte trasera, me la colgué al hombro, y revisé el revólver que tenía al lado, solo para tener una idea. Tomé la linterna y comencé a subir la larga cuesta. La caminata me pareció una eternidad, la visibilidad disminuía rápidamente, y perdí de vista la línea de árboles antes de llegar a la mitad del camino. No fue hasta que estuve en la oscuridad, cuando me di cuenta de lo mucho que me habían afectado las historias. Cada pocos pasos me detenía y escuchaba en la oscuridad, pero no recibía ninguna respuesta. Me guié por la luz del aceite, como un sabio que sigue las estrellas en el vasto desierto, y finalmente llegué al porche. Me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta, me colgué la escopeta del brazo y me acerqué con cautela. Llamé a Jonathan, pero no oí nada. Empujé la puerta, y empecé a entrar en la habitación principal. Estaba cubierta de decoración tribal, y escasamente llena, había una vieja manta de piel de animal sobre algún sofá, y un atrapasueños espectacularmente tejido colocado encima. De repente volvió el horrible hedor, que llenó mis fosas nasales y casi me provocó náuseas. Ahora era mucho más fuerte y olía claramente a muerte, y tuve que volver a salir. Me tomé un momento para recuperarme y respirar, saqué la escopeta y volví a entrar para peinar la habitación. A mi derecha había una pequeña cocina, el grifo del fregadero estaba ligeramente abierto, y había una sartén de hierro fundido con algo carbonizado dentro, todavía estaba caliente. Había 2 habitaciones en cada extremo de un pequeño pasillo, que comunicaba con el salón. Fui bajando,
comprobando cada habitación con gran precaución, ambas estaban vacías. El hedor persistía y la inquietud se apoderó de mí. Encontré un par de puertas en el sótano cerradas con una cadena, una de ellas tenía un agujero hecho desde dentro, y lo que parecían un par de agujeros de bala alrededor. Intenté iluminar el agujero, pero lo único que veía eran unas escaleras de cemento manchadas de suciedad, que conducían a una mayor oscuridad. Mi fijación se vio interrumpida por un sonido extraño, un crujido antinatural. Me giré y volví a dirigir la luz hacia la oscuridad, pero no había nada que me diera la bienvenida. Pensé un momento y me acordé de los caballos, salí corriendo por la puerta trasera hacia los establos. Alumbré con la linterna en la oscuridad, y descubrí que estaban vacíos, sin rastro de nada. Las puertas estaban abiertas o rotas, y parecía que los animales se habían ido hace tiempo. El corazón me latía con fuerza, y me preguntaba si debía marcharme, o pedir refuerzos. Me sobresaltó el fuerte grito de un búho que estaba posado en lo alto del caballete del establo. Una gran ave blanca de al menos 2 kilos. Me miró con ojos fríos antes de desplegar las alas y emprender el vuelo. La línea de árboles eclipsaba la luna creciente, y una tenue tonalidad gris caía sobre la propiedad, aumentando mi visibilidad en apenas unos metros. Comencé a rodear lentamente la casa, comprobando el exterior, y de vez en cuando, encendiendo la luz en el campo. Mi linterna era potente, pero no importaba hacia dónde la dirigiera, la luz no podía penetrar en los bosques, en un vacío negro que se extendía más allá del borde. Sentí que la temperatura bajaba rápidamente, con un frío gélido acompañado de un viento cada vez más duro. Me abroché el abrigo y seguí adelante. Recorrí lentamente los árboles con la linterna, dejando que mis ojos se adaptaran y asimilaran lo que veía antes de seguir adelante. La linterna no parecía ser de mucha ayuda, su eficacia disminuía a unos 30 metros, y toda la luz era absorbida al encontrarse con el bosque. Me detuve en una cosa de aspecto extraño, un delgado árbol gris que sobresalía del resto. Parecía muerto, asentado entre un matorral. No había reparado en él, cuando estuve allí antes, y lo estudié de cerca, o lo mejor que pude. Inmediatamente algo me pareció raro, no se parecía a nada que creciera en esta región, ni en ninguna otra. Parecía casi extraterrestre, 4 ramas afiladas y desnutridas se doblaban y colgaban hasta el suelo, y su base era rígida y estaba hundida. A diferencia de las otras plantas, no parecía afectada por el viento, se mantenía inquietantemente inmóvil. Pasé un rato intentando relacionarlo con algo que me resultara familiar, pero entonces se movió. Se irguió y se giró, corriendo hacia el bosque. Se movía a una velocidad tan sobrenatural, que al instante se convirtió en algo borroso y medio segundo después había desaparecido. No tuve tiempo de darme cuenta de lo que acababa de ver, me sobresalté e instintivamente disparé mi arma. Pero había desaparecido mucho antes de que el estruendo de los perdigones llegara a los arbustos. Fue tan repentino que por un momento, me pregunté si lo que había visto era real. En mi cabeza solo quedaban los restos de un rostro horrible, que me estremeció. No había detalles que recordara, solo una sensación de pavor que me recorría la espina dorsal. Retrocedí contra la casa, con la escopeta al hombro, escudriñando el bosque. No sabía qué hacer, a pesar de que la línea de árboles estaba a unos 100 metros, la velocidad a la que corría, me hacía pensar que podría acortar la distancia antes de que yo pudiera reaccionar. Me coloqué contra la cabaña y empecé a dar vueltas lentamente, sin apartar los ojos del bosque. Solo caminaba unos metros antes de detenerme, y mantener el oído atento, repitiendo una y otra vez, mientras me dirigía hacia la parte delantera de la cabaña. Después de varios minutos de esfuerzo, salí al porche por encima de la barandilla, limitando las direcciones desde las que podía atacarme. En el breve momento en que tuve que girarme para subir, entré en pánico, pasé por encima de la barandilla y me volví rápidamente para escudriñar de nuevo los árboles, nada. Respiré hondo varias veces, y volví a pegar la espalda a la pared. De repente oí un aullido fantasmal que venía acompañado del viento, casi enmascarado y arrastrado por él. No sabría decir de qué dirección procedía. Volvió a aullar y luego silencio. El frío era insoportable y tuve que huir hacia mi camioneta, que afortunadamente permanecía imperturbable al pie de la colina. Sabía que no podía esperar allí para siempre, tan agitado como estaba necesitaba irme. Empecé mi táctica de nuevo, caminando hasta la base de la colina y escuchando. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, y tuve que ir mucho más despacio de lo que me hubiera gustado para no caerme.
Estaba completamente rodeado por la oscuridad, y sin nada más que esperanza. La mayor parte del descenso transcurrió sin incidentes, y por fin estaba cerca del fondo. Antes de que pudiera bajar la guardia, oí de nuevo el aullido, parecía estar cerca. Giré mi arma y mi luz hacia donde creía que se había originado el sonido, y mi corazón se hundió cuando vi un gran par de ojos que me miraban directamente. Era el gran búho, sentado en lo alto de un árbol y mirándome fijamente. Di un suspiro de alivio, pero me vi interrumpido, cuando oí un rápido pisoteo detrás de mí, seguido de un fuerte golpe contra el metal de mi camioneta. Volví a girarme, y descubrí que el vehículo se balanceaba ligeramente, el crujido de la suspensión era ahora el único sonido. Me arrodillé e investigué debajo del vehículo, pero nada. Di la vuelta y comprobé la batea, estaba vacía. No perdí más tiempo, entré en la camioneta y giré el contacto, una parte de mí no creía que fuera a encenderse, pero lo hizo. Di gracias a Dios y empecé a salir marcha atrás. Eché un último vistazo a la casa, las luces se habían apagado, pero en el pálido resplandor amarillo de las luces de mi camioneta, pensé que podía verla, mirándome desde las ventanas del interior, pero no había manera de estar seguro. La adrenalina no me permitió demorarme más, y conduje lo más rápido que pude hacia la autopista, y en dirección a casa. La escena fue algo que nunca saldrá de mi mente, pero por muy irreal e inquietante que fuera la noche, los descubrimientos hechos al día siguiente, se me han quedado grabados durante mucho más tiempo. Me guardé lo que vi, y una parte de mí, ni siquiera se lo creía, así que sabía que no tendría mucha suerte explicándoselo a los demás, solo dije que Jonathan y sus caballos no estaban por ninguna parte. La camioneta verde de Jonathan fue encontrada a un lado de la autopista, a unos 20 kilómetros al sur, cayó en una zanja y quedó destrozada. Había sangre seca, y una navaja manchada en la hierba. Había varias prendas de vestir en el suelo, y dos grupos de huellas que se adentraban en el bosque, uno de ellos descalzo. Esto había sido suficiente para obtener una orden de registro de la propiedad de Jonathan, así que, junto con mis ayudantes, fui a investigar la propiedad esa tarde. La casa estaba intacta, nada fuera de lugar, o inusual desde la noche anterior. Hice un esfuerzo por separarme de los demás por un momento, buscando en la hierba para agarrar y guardar en el bolsillo el proyectil que había disparado. Mi prioridad era comprobar las puertas del sótano, y tras cortar la cadena y bajar, había encontrado la fuente del horrible hedor. Había restos esparcidos de huesos con marcas de dientes humanos por todas partes. Cadenas manchadas de sangre, y esposas clavadas en la pared. Inmediatamente pensé en los excursionistas desaparecidos, y mis temores se hicieron realidad, ya que el único ADN que se pudo extraer coincidía con el de Sally Miller, una de las mujeres desaparecidas. Fue, con diferencia, lo más aterrador que me había encontrado en mi trabajo, y no es algo de lo que a nadie en la comisaría le guste hablar. Jonathan nunca fue encontrado, lo que quedaba de él y su historia terminó con aquellas huellas en aquel bosque. Solo he comentado el incidente de aquella noche a mi mujer y a un amigo de la comisaría. Marta estaba muy preocupada y no tuvo problemas en creerme. Desde entonces, siempre ha sido muy precavida con el bosque, y nunca ha dejado que los niños se acercaran a él. Y mi viejo amigo Bernard, me dijo que debía de tratarse de un oso demacrado y enfermizo, y yo nunca lo discutí. No supe lo que vi, pero sé lo que no vi. No vi ninguna criatura de Dios sentada en aquel bosque. La imagen de aquel árbol aterrador ha aparecido en no pocas pesadillas, y nunca consigo hacerme una idea clara cada vez que lo recuerdo, aunque no es que lo intente a menudo. Nunca pude dar por cerrado el caso, y la verdad es que una parte de mí nunca quiso hacerlo. Jonathan hace tiempo que se había ido, y fueran cuales fueran las respuestas, no tenía ningún interés en conocerlas. Algunas cosas es mejor no decirlas, no responderlas. El mítico mal que yacía en aquellos bosques, parecía palidecer en comparación con las maldades del corazón de lo que yo creía que era un buen hombre.